Cantabria sigue en esa atonía, una especie de atonía dulce. ¿Por qué digo atonía dulce? Porque la sociedad parece que está en el sueño, un sueño permanente de esta sociedad cántabra tan dormida, y aquí pues paz y después gloria. No, es cierto, ¿no? Cantabria está en un letargo económico absoluto. No se cumple ninguna de las previsiones ni de las cuestiones que va planteando el gobierno, y la consecuencia pues es esto, un incremento del paro juvenil, que eso tiene una incidencia sobre la economía tremenda, porque como hemos dicho muchas veces, son los jóvenes quienes, digamos que inciden, su consumo incide mucho sobre el consumo general de una región, y nos encontramos con que un paro de casi el 40% de esta gente pues tiene unas consecuencias económicas mortales. Y el problema es que no hay ninguna esperanza. Hoy alguien que se queda sin empleo, lo que te dicen en la calle es muy frecuente, dice: si yo ahora me quedo sin trabajo, no conozco un solo sitio donde pueda ir a pedir un trabajo. Por lo tanto, todo el mundo pues aquí en Cantabria está pensando pues en salir de Cantabria. Esto tiene también mucho que ver con eso que llamamos del vaciamiento de los pueblos. Y en resumen, que las consecuencias de la falta de empleo están siendo tremendos en todos los órdenes. Es una especie de atonía o de sueño de justos, ¿no? Porque incluso en los propios medios de comunicación se ve una especie de resignación, que no es de ahora, que viene de años, pero que cada vez se acentúa más. Cada vez hay más jóvenes que se van a la capital de España, a Madrid, o se van a diferentes países europeos, en medio de la atonía y del silencio de la sociedad, porque la sociedad tampoco está bien informada, porque la gran mayoría de los medios pues evidentemente no crean ese rescoldo de protesta, de desacuerdo ante una forma de gestión que ya viene de lejos, y que si no es por culpa del gobierno central, es por culpa de la ineficacia propia, nos tienen esta atonía, don Carlos. Pues sí, como usted decía, son datos muy preocupantes, pero hasta cierto punto lógicos y esperables. Vivimos en una comunidad autónoma donde la industria está en retroceso, el sector agrario vemos que también, no hay más que mirar las protestas de los ganaderos en Cantabria, y es una comunidad que cada día va quedando más relegada al sector servicios, a la hostelería, y estamos viviendo precisamente una época que no es la más propicia para la hostelería. Cantabria es de las comunidades que más está tardando y ha tardado en recuperar el tono habitual en su sector hotelero y hostelero, y al final eso ¿dónde se ve reflejado? Pues se ve reflejado muy tristemente en las listas del desempleo. Dice usted la sociedad lo venimos también aquí denunciando. La sociedad, no solo la cántabra, sino la española en general, está viviendo con una auténtica desidia, pues noticias que son cuando menos preocupantes y que gravísimas, diríamos. Sí, muy preocupantes. Y como usted bien dice, es que vamos a terminar que tener que ir a los medios de comunicación extranjeros para poder conocer un poco la realidad que vive en nuestro país, porque los medios de comunicación no suelen hacerse ya eco de situaciones o de noticias que puedan resultar cuando menos preocupantes para la ciudadanía. Esperemos que esto cambie, porque desgraciadamente la situación tiende muy mal. Las últimas noticias, las últimas ocurrencias de este gobierno relacionadas con el control de precios de alquileres o con los 400 euros que le van a dar a los chicos que cumplan este año 18 años, no demuestran más la deriva pues populista y económicamente desacertada que está tomando este gobierno. Fíjate, yo me recordaba, a propósito de los medios, hace 48 horas, cuando la policía austríaca entraba en la sede incluso del gobierno, del presidente de Austria, porque parece ser que hay casos de corrupción y que había comprado a un medio de comunicación. Y yo pensaba para mí, digo, no, si en España no necesitan comprar ningún medio, ya se les aguanta publicitariamente, se les dopa bien a nivel, me refiero a nivel nacional, y como están en una situación muy delicada, ¿qué van a hacer, don Aurelio? Entonces, digo yo, este señor, el primer ministro austriaco, que por cierto,
no vería yo nunca en España entrando la policía en casa de un primer ministro. Bueno, con la división de poderes que hay aquí sería eso impensable, ¿no? Que por cierto le van a hacer dimitir, si no ha dimitido a estas horas que le estoy hablando, ¿no? Eso es un funcionamiento independiente de la justicia. Yo digo, no, pues si en España es generalizado, ¿no? Hay algún grupo mediático que debiera de haber cerrado hace años, que está prácticamente en una quiebra asistida permanentemente y ahí sigue rampando, don Aurelio. No, esto que usted, por empezar por lo último que usted comenta, efectivamente, un periódico que está en quiebra absoluta, pero que incluso el propio gobierno del PP lo ha estado manteniendo y lo mantiene. Sí, no, que es que esto es general. Las empresas del IBEX lo mantienen ahí cuando es yo diría que una prensa de desinformación, no de información. Pero bueno, vamos con el otro tema. Cuando comentábamos el tema del paro, para poder resolverse un problema de cualquier tipo, lo primero que hay que hacer es reconocer ese problema. Es decir, el paro en Cantabria se podría resolver si nuestras autoridades reconocen que hay un paro galopante que es incompatible con una sociedad que quiera vivir con unos mínimos de dignidad. Entonces usted ve, en relación con el paro, una euforia y un triunfalismo desde el presidente hasta el último miembro del gobierno que no se compadece en absoluto con la realidad, ¿no? Están encantados de haberse conocido. Yo estaba viendo hace unos días la evolución de industria y dicen, bueno, la industria en Cantabria se está consolidando de una manera espectacular. Se olvidan de qué cifras se parte y que en cualquier caso estamos en unos niveles ínfimos. Entonces no hay ese reconocimiento, es solo triunfalismo y que Cantabria se va a poner a la cabeza del mundo. Y eso, así llevamos 18 años, así llevamos 20. 18 como mínimo. 20 y tantos, sí. Y eso no debería ser así, deberían reconocer Cantabria no está bien y lo vamos a arreglar y ponerse manos a la obra. Y en cuanto a los tribunales, ahora se habla acaban de inventar una fórmula y a mí me llama mucho la atención que se están peleando los dos partidos, el Partido Comunista y el Partido Marxista Socialista, se están peleando por la paternidad de esa idea de los 400 euros. Yo no sé si ustedes se acordarán. Si le parece, entramos ahora en ello. De 400, lo digo muy rápido, ya Chávez en el año 2008 se sacó de la manga, salvando los niveles, pero que iba a dar a todos los jóvenes que cumplieran 18 años 60 euros. Eso está en todas las hemerotecas. 60 euros a todos los jóvenes. Claro, era en campaña, ya era en próximo a la campaña electoral. Que también uno puede pensar en esto, que estos 400 euros puedan tener que ver con el clientelismo. Mire, ¿sabe cómo se va a acabar? Vamos a entrar en este asunto, en la ley de vivienda, en todo este chavismo reconcentrado, pero se va a acabar de la siguiente manera. El Der Spiegel, cualquiera de los diarios también, otros diarios alemanes, puede salir en cualquier momento diciendo, porque estamos viviendo a costa de la compra de deuda que avala Alemania, entre otros de manera fundamental. Si Alemania no lo avalara como país más importante, no habría esa deuda. Bien, diríamos, el presidente del gobierno de España utiliza los 400 euros para esto, los 200 para ir al cine, al teatro, etcétera. Tiene el mayor gobierno en cuanto a número de España, de Europa. Utiliza el Falcon hasta para ir por el pasillo de su casa. Y todo esto, pues esto realmente es escandaloso. Para mí es escandaloso cuando se hacen unos presupuestos, lo mezclo todo, que son falsos. Ya se sabe que son falsos. Y yo me pregunto, ¿no puede haber una responsabilidad penal por ello? Porque eso nos puede llevar a la ruina. Y acabo diciendo, porque atención, navegantes, una noticia que ha pasado desapercibida, pero que está en la clave, y es por lo que digo que el presupuesto que van a presentar no se va a cumplir, ni la mitad del gasto. Y lo voy a decir por qué. El Consejo del Banco Central Europeo tiene declarado el mes de diciembre como fecha tope para decidir qué hacer con el programa de compra de deuda, ya que tienen miedo a que una retirada rápida de estímulos provoque pánico de deuda en países como España e Italia.
Y aquí está el tema. Entonces la señora Montero puede presentar todos los presupuestos que le dé la gana, decir que va a dar ayudas hasta para ir a comprar caramelos, pero realmente si el dinero no existe físicamente, no lo van a comprar los inversores, podemos estar ante una crisis de deuda, ojo, que también puede ser una crisis de deuda mundial, porque hay que observar lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora se ha probado prorrogar el presupuesto hasta primeros de diciembre, porque los republicanos han asistido, a los demócratas les han dicho hasta primeros de diciembre, y por lo tanto este presupuesto es pues un engaño más. Don Carlos. Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente Europa ya está mandando mensajes muy claros y diciendo que va a controlar exhaustivamente el gasto de los países que vamos a recibir ese aporte económico tan importante, esa ayuda tan importante. Ya está haciendo un aviso a navegantes para que el control del gasto sea exhaustivo. Eso por un lado. Por otro, ya a nivel internacional se está viendo, ya hay países que están intentando por todos los medios que sirva usted lo que quiera con el tema de la deuda y de la impresión de moneda se vaya relajando, porque esto al final lo que está desencadenando son problemas de inflación y sobre todo en economías que se están recuperando. Y por otro lado, todo esto, hablamos del tema de la vivienda. El otro día he oído unas declaraciones de la presidenta o secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que es ministra además, diciendo que quieren sacar y que van a sacar en la nueva ley de presupuestos una ley no solo ya relacionada con el alquiler, sino también con la propia vivienda, y dice, o ha declarado, que un 30% de la vivienda de nueva construcción, tanto pública como privada, va a tener que dedicarse forzosamente a vivienda social y alquiler social. O sea, el problema de esta economía, que es cada vez más intervencionista y más clientelista, está llegando ya a unos extremos de una preocupación tan extrema, en este caso tanto por Europa, porque como les decía al principio, es que no hay que ver lo que dicen nuestras televisiones o lo que dicen nuestros periódicos, sino lo que dicen las televisiones y los periódicos europeos de la realidad española. Y la realidad española preocupa mucho. Comenta usted Estados Unidos. Los senadores demócratas, que no los republicanos, ya han hecho mención a la deriva totalitaria de este gobierno, sobre todo en posiciones relacionadas con América Latina. O sea, el problema empieza a ser muy, muy, muy grave. Es que anunciamos aquí, creo que hubo un comentario, si ustedes recuerdan, que los 2 últimos años de legislatura, ante la desesperación, porque el gobierno en el fondo está desesperado, ve riesgo de perder el poder, iba a ser muy peligroso y que nos puede llevar a una situación tremenda, porque el señor Sánchez, no tengo duda que va a hacer lo que fuera necesario, y también lo que le dejemos los españoles, para prolongar la agonía de este país y vivir en la boca. Yo quisiera, en la salida en su día del poder de Sánchez va a ser muy traumática políticamente hablando, y muy dolorosa para el país, y vamos a ver cómo sucede todo ello, porque estos son pasos y pasos y pasos, hasta que un día los pasos, como pasó con el señor Zapatero, de la noche a la mañana le dijeron: tiene usted que hacer unas reformas en el Congreso de esto. Se acabó. Y entonces la fiesta se acabó, y hacia eso vamos, en una huida hacia adelante de personas responsables, que si la legislación en política existiera en los países europeos, habría que pedir daños y perjuicios por la mala gestión de los intereses de España. Don Aurelio. Decía don Carlos, hablaba de las críticas de Estados Unidos, y es que es posiblemente una de las pocas ocasiones en que todos los parlamentarios de Estados Unidos se han puesto, tanto republicanos como demócratas, se han puesto de acuerdo para hacer una crítica muy fuerte, pero absolutamente razonada, de la política de Sánchez y de el gran deterioro que la democracia está sufriendo en España, dentro del propio país, pero también en relación con los países latinoamericanos, ¿no? Es una crítica muy... Y hasta ahora también tenemos otra cosa: Europa está muy preocupada y hasta ahora nos están mandando avisos permanentemente. Corremos el riesgo de que en cualquier momento empiecen a tomar medidas, porque Alemania lo ha dicho. O sea, los economistas alemanes, los que llevan los bancos importantes de Alemania, han dicho que a España hay que controlarla
pero además de una manera ya muy de cerca. Luego tenemos los países, estos que llamamos los frugales, que también están sosteniendo la deuda española. Estos dicen que, bueno, que Holanda, por ejemplo. Que lo de España, claro, Holanda y los países del norte, Dinamarca, dicen que esto no tiene un pase, lo de España. Y si además a esto, a este endeudamiento y a esta manera de gastar el dinero, dilapidar el dinero sin control, les preocupa mucho también la situación, por ejemplo, de la justicia en España. Es decir, este intento de controlar los tribunales, pues es algo que no admiten. Y antes, cuando yo les hablaba de Chávez, me refería a Chávez, a Manuel Chávez, el presidente andaluz, sí. Lo de los 80 euros. Pero también cuando hablamos de que todas estas actuaciones al final pueden ser juzgadas, estos dos presidentes, Griñán y Chávez, están condenados, el uno a inhabilitación casi permanente y el otro con pena de prisión, precisamente por prevaricación. Y todo el gobierno, la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, toda esta gente, están condenados por los tribunales, de manera que creo que estas actuaciones deberán mirarlas muy bien. Yo tengo muy poca esperanza, porque sabe usted que lo que dicen, que entre bomberos no hay que pisarse la de miri. Hay una cuestión que hace ya insoportable todo. El sueldo medio del sector público de este país supera en 800 euros al mes de media al privado. Y encima se está proponiendo una subida del 2%. Es decir, porque un país en el que una gran parte de la economía está siendo subvencionada, comprada por inversores extranjeros, pero no para vivir y crear producción, sino para gasto superfluo, puede llegar un momento en que diga, estos señores no tienen credibilidad, no les vamos a comprar la deuda, porque no la van a pagar y porque se están riendo de nosotros, pues se están riendo de los inversores, se están riendo de los inversores. Entonces, esto es muy grave, porque si se ve que un país es austero y lo que utiliza el dinero bien para gastos sociales serios, no para sacar un carné para tener un perro, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Cosas de estas que están llevando a la sociedad a la locura. ¿Qué es lo que quieren? Quieren llevarnos a la locura y a la dictadura, las dos cosas a la vez. Entonces, todo ello está a punto, y por eso esta noticia que yo he comentado, que no las va a ver en ninguna televisión, lo del Banco Central, que es que preocupa y tal, es que mañana dice que no se compra la deuda española, entramos en una crisis de deuda, y España no puede pagar los servicios. España no puede pagar los servicios, entramos en default. Pero esta es la realidad auténtica que no les están contando a los españoles las televisiones habituales ni los periódicos, don Carlos. Hay también otra noticia que parece que también pasa desapercibida. Ha habido elecciones en Alemania y parece que el Partido Liberal va a estar en el gobierno, bien con los socialdemócratas o bien con los demócratas cristianos. Los liberales alemanes son muy exigentes con el tema del gasto y con los gastos a aportar en la Unión Europea. Por lo tanto, en Alemania va a haber una nueva corriente económica seguramente mucho más restrictiva de la que ha habido ahora con la señora Merkel. Dice usted, si es que el gran problema es que Europa está mandando mensajes, o sea, en diplomacia y a alto nivel se es suficientemente expreso con los mensajes que se están mandando ya. O sea, no nos llevemos a engaño si en algún momento Europa nos corta el grifo, porque ya nos ha avisado y nos viene avisando. Otra cosa es que nuestro gobierno juegue, y yo creo que está jugando con la idea que Europa no va a dejar entrar en... Que no tiene miedo, eso es. Estamos en el mismo pensamiento. Un chantaje. Exactamente, piensa que Europa no va a dejar... No se atreve. Exactamente. Yo creo que Europa sí se va a atrever, y sobre todo con los nuevos mandatarios que están en los países europeos más importantes, como decía antes, con el tema alemán, con los liberales, en Austria ya lo hemos visto, en Holanda, y usted hablaba de las economías frugales. España cada vez lo tiene más complejo para que esta apuesta, este pulso les haga bien. Don Aurelio. Bueno, y es que además otra de las cosas que aquí está sucediendo y que es muy grave es que Europa está viendo que no se resuelve ninguno de los problemas de fondo que se están dando en España. España sigue con una industria que sigue cayendo, con una población que está disminuyendo de una manera espectacular, apenas hay nacimientos, la zona rural, la agricultura
está bajo mínimos y eso le está resultando, todo esto está resultando muy alarmante porque ven que no se está tomando ninguna medida. Si hablamos de los aspectos sociales, digo, bueno, gasto social, pero vamos a ver, si España tiene un problema de vivienda que no se había producido nunca en las 4 últimas décadas en cuanto a cantidad de vivienda social que se hace. En España no se hace vivienda social, mientras en Europa estamos con una media de un 20% de vivienda aquí social, 2, ¿no? Aquí estamos con el 2. Hablo de un 20 como media, pero vamos, tenemos casos de un 30% de vivienda social. Y mientras eso no se resuelva, la sociedad española está en una situación de una precariedad muy alarmante, porque la vivienda es la base de toda la organización personal, de la familia, del equilibrio. En fin, si no hay vivienda, no existe nada de construcción de la familia. Por tanto, tiene que haber planes. Cuando se hacen planes de ayudas sociales, tienen que ser planes reales y no como ahora, por ejemplo, estamos viendo. Mire, aquí se ha hecho, en Cantabria se ha hecho, pues bueno, ha habido un tiempo que se ha hecho vivienda social. De esto sabía mucho el amigo José Antonio, que a veces... El Ayuntamiento de Santander es ejemplo, yo creo, sí, en España. Pero fíjese usted, todo esto que se hacía, todo esto tenía una trampa. O sea, ahora lo tiene usted con el 1 de mayo, las viviendas del 1 de mayo. Usted, y además sí, conozco a la perfección ese caso, usted iba a ver aquellas viviendas, veía el contrato y le dicen: tiene usted aquí esta vivienda que se le pone una renta que tampoco era una renta mensual baja, se le pone una renta, pero usted tiene el derecho, es con opción a compra de esta vivienda. Ah, pues mire qué bien, ¿cuánto vale esta vivienda? Ah, eso no se lo podemos decir hasta el momento que usted la quiera comprar. Eso es una trampa mortal. Ya, claro, eso no es así, claro. Eso no lo puede admitir. Bueno, pues así están los contratos. Y eso no lo puede admitir ninguna institución, ninguna organización que se dedique a organizar los temas de la vivienda social, sino exigir al constructor que en ese momento ponga el precio, aunque luego lo incremente con el costo de la vida, según el tiempo. Otra trampa social, pasado, ¿no? Es decir, si usted es un promotor y ahora le dicen, usted por cada vivienda libre que haga, tiene que hacer un 30%, que hace incrementar la vivienda libre. Luego los precios se van a la estratosfera para que le salgan los márgenes. Si a usted le dice, usted va a hacer un 30% de lo que construya en un bloque al precio que yo le diga. Vamos a ver. ¿Quién va a construir así? Don Gervasio, bueno, es que las cosas tampoco son así. Primero, que las cosas no se hacen de golpe. No, pero eso quiere el gobierno, digo. Sí, pero hay una cosa que es, por lo que yo digo que a veces en el tema de la vivienda social es un elemento fundamental. Y yo creo que no se debería especular con toda la vivienda. Se puede especular con la vivienda de lujo, con una parte marginal de la vivienda, pero no con la vivienda que la gente necesita para vivir. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pero parece que liberalizar terreno. Pero es que normalmente cuando hay vivienda social han sido las instituciones, gobierno y ayuntamiento quienes han proporcionado el terreno, con lo cual se ha beneficiado el constructor, pero luego han dejado en manos del constructor la especulación, que es lo que ha pasado en el 1 de mayo. Viviendas que ahora pueden estar en 100 o 150.000 euros, pues les piden 250.000. Mira, vamos a tener a don José Antonio para hablar de ello. Vamos a tener a don José Antonio para hablar de ello. Tenemos otro tema que quisiera hablar, que es la agenda globalista 2030, que es la de la mentira. Mire, yo me voy a reír, porque eso demuestra lo inanes, quién dirige este mundo, la cantidad de tontos por metro cuadrado que hay en esta sociedad mundial. Se está haciendo una transformación brutal en las marinas, digamos, en las navieras mundiales, para el tema de los combustibles. Casi todos los buques ferries se les está poniendo esclaves para que los gases de las máquinas no sean muy importantes. Y se está yendo mucho más ya a buques con gas. Bueno, tenemos ahí una naviera española, Balearia, que ha gastado mucho dinero en construir buques con gas que son bivalentes, también pueden ir con gas. Bueno, pues señores, ante la subida del gas, ha tenido que volver al gasóleo. Ante la subida del gas, ha tenido que volver al gasóleo. Eso demuestra que esta agenda globalista es un escándalo, es un engaño a la sociedad, es un metemiedo, es un negocio para unos pocos, es algo realmente corrosivo, la agenda globalista. Y no estamos diciendo que no haya que preservar el medio ambiente, que no lo manipulen, claro que sí, pero por supuesto que sí, pero no
supeditar el bienestar de la gente a cosas absurdas que no podemos evitar. Y entonces, y ahora puedo decir que sigo las navieras a través de ese digital maravilloso que hace un buen amigo, Puente de Mando, y Balearia ha gastado en los últimos años en ferries nuevos a gas, como lo está haciendo ahora Brittany Ferries. Menos mal que esos motores tienen las dos posibilidades, ¿no? Trabajar con el combustible tradicional y trabajar con gas. De hecho, aquí ahora en Bilbao se está construyendo y aquí se va a comenzar en el puerto para poder recibir esos barcos gas. El nuevo buque Santoña, que está a punto de llegar, que llegará próximamente, por cierto, de su construcción, funciona a gas. Bueno, ¿qué va a pasar si el precio del gas se ha disparado y que ahora los ferries de medio mundo tienen que cambiar otra vez el tema? Conclusión, la agenda globalista es la mayor falacia, la mayor mentira, y es realmente un sacadinero a costa de los ciudadanos que no podemos pagar el precio de la luz, que están arruinando a los pequeños empresarios con ideas realmente absurdas. Y lo cierto es que han comido el coco a otras instituciones. Y esto es lo grave de lo que está pasando a base de la mentira continuamente repetida. Don Aurelio, ¿qué le parece esta anécdota? Esta anécdota es increíble. No, claro, entiendo perfectamente que usted se indigne con... Es que esto es de ahora, además, es de ahora. Además lo conoce muy bien, ¿no? Efectivamente, hacen unas previsiones absolutamente absurdas e irresponsables. Porque esas cosas, tienen que estar previstas. Ahí el gas, sabemos cómo está controlado, manejado, que puede haber subidas artificiales de ello y que en ese momento pues se puede hundir el transporte o suceder como sucede ahora, que tienen que volver otra vez al gasoil, ¿no? Eso es una falta de previsión de los gobiernos. Pero claro, usted tiene que ir a ver quién ha hecho y dónde se ha hecho la agenda globalista. Claro, esa agenda de la que gente conseguida por la ONU a través de las grandes fundaciones globalistas que están pagando todo esto. ¿Qué es lo que no sabe la sociedad? ¿Quién está pagando, incluso subvencionando a la OMS, a otros medios de la... ¿Y qué personajes están en ello? ¿Y quiénes están en ello? Porque claro, es que han abordado todo el tema de la energía, han abordado el tema de la alimentación. A mí no me sorprendería que esta gente, con esta agenda, nos metan en una crisis de alimentación. Que sí. No sería muy raro, que eso sí que sería catastrófico, sería peor que la pandemia esta que hemos vivido, sería bastante peor, porque quieren manejar y quieren manipular el mundo y ya, como bueno, quieren pues hacerse dueños absolutos de todo y de las producciones de alimentos, ¿no? Voy a concluir porque nos han dicho, mire, lo que están es intentando poner una nueva religión. Totalmente. Es decir, quieren sustituir las religiones tradicionales, precisamente pues el sentido de la fe por las religiones que les interesan a ellos: el cambio climático, la lucha de sexos, y a otras, el tema de los animales. Quieren convertir los animales en personas. Es decir, que los animales tengan los mismos derechos que las personas. Es decir, es algo realmente de locura, Pero en el fondo es esto, vuelve loco a la sociedad y entramos en una crisis ya estructural como la que tenemos, que habría que dedicar programas especiales a todo este asunto, pero es que esto es muy grave porque no les informan las televisiones de lo que está pasando con esta agenda, que es una agenda realmente lamentable y que yo detesto, porque he leído muchas cuestiones y sé quién está detrás. Y ya, sabiendo quién está detrás de ello, me basta. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, paz y bien.